que es lo que quería. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias y agradezco sinceramente a Lina Radio, la radio más potente de Pastaza. Hemos sintonizado todos los días y hacer un saludo cordial a toda la audiencia que nos está escuchando ahora. Definitivamente la situación patrimonial de la provincia de Pastaza está olvidada, está en cero, digamos así. Hace algunos años se hicieron un inventario patrimonial de las casas de acá, pero se quedó eso botado. Las casas ya se han caído, se han podido, etcétera. En definitiva, no se ha trabajado absolutamente en la situación patrimonial. Nunca El recuperaron patrimonio ninguna de en esas sí era casas. el patrimonio material, inmaterial y el patrimonio natural. Ya. Ujú. En tal virtud, no se ha hecho nada, ¿no? Y es competencia del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y también de los municipios, en este caso, que recibieron toda la autoridad necesaria para trabajar en la situación patrimonial, pero no se ha hecho nada. Recién supe que iban a trabajar en el Pindo, en la casita que estaba ya cayéndose leprosa, ¿no? Pero no sé qué Al lado del pasaría. hospital militar. Sí, Ayer el batallón 11 Quito hizo desde un reparto militar que había ahí y luego se quedó con esas instalaciones para construir el hospital militar. Pero la casa de que hace referencia, imagínense la calidad de madera de ese tiempo, todo eso, la teja y todo eso, que hasta ahora no acaba de caerse. histórico, Y nunca se tardó. histórico, Exactamente. claro. El gobierno en ese sentido debe cambiar de las políticas culturales en ese sentido, ¿no? Si yo declaro un bien patrimonial, debo dar el financiamiento pertinente, debo dar el financiamiento pertinente a fin de reestructurarlo, ¿no es cierto? Pero eso no se hace, está terminado. Y vamos a un tema muy importante, Luchito, muy importante, porque verá, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural resolvió, dice, artículo primero, notificar al señor alcalde del gobierno municipal del Cantón Mera que el complejo de tolas de Texulay que se encuentran en la parroquia Shell del Cantón Mera, provincia de Pastaza, es por ministerio de ley un bien perteneciente al patrimonio cultural del Estado. A ver, entonces ahí sí le saludo, Carlitos, gusto me da saludarle de mi parte periodísticamente también a los tiempos, que no se toma, pues. Ahora sí vamos a invitarle más seguido, ciertamente también nuestra culpa, ¿no? Pero mire, Carlos, lo que acaba de usted manifestar es que el patrimonio cultural está ahí, pero sobre el patrimonio cultural están levantadas covachas. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo el Estado debería proceder? Y también cómo deberían tener la asistencia, pues, de poder seccionar. No sé si esa sea la forma correcta de la consulta, pero bueno, usted el sentido sí me lo coge, ¿no es cierto? Muchas gracias, don Salomón. Aquí tenemos, eso se dio, lo que le acabo de leer, en la ciudad de Quito a los 26 días del mes de julio del año 2007. Ya. Pero quisiera hacer un breve resumen histórico, por situaciones de tiempo, cómo se dio la situación de Tesulay. Y agradezco a la Dirección Provincial de Educación de Pastaza y a mis compañeros de la dirección y la subdirección. Mire, don Salomón, julio-septiembre del 22 del 2004, es decir, hace 21 años, ¿no? Ese es el primer oficio que envié al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural después de haber hecho un estudio preliminar en Tesulay, ¿no? Este documento es muy importante porque es el primero, 22 de septiembre del 2004. ¿Cuántos años han pasado? 21 años. 21 años, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para que se declare esta zona como un patrimonio cultural, porque nosotros ya hicimos un trabajo preliminar con los funcionarios de la Dirección de la Subvención de Cultura, y era muy importante precautelar ese espacio. Todavía no se hacían trabajos de arqueología. Además hicimos un pequeño ensayo sobre la situación de Tesulay con las fotografías de ese tiempo, ¿no? Haciendo un estudio de los primeros pobladores, con el señor Antonio Pipán, que llegó en 1930 a Shell, y fueron los primeros trabajadores en ese sector, ¿no? Es decir, todo un compendio histórico enviamos al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El Instituto de Patrimonio Cultural nos contesta el 18 de enero del 2005, ¿no? Indicando que está muy correcta esta propuesta y que van a hacer un trabajo mancomunado con el GAR parroquial, con el GAR de Mera, con el señor
Alfredo Cajamarca, ¿no? En ese entonces. En ese entonces. Aquí tengo toda la documentación, mire usted, de todo ello. Es muy importante. Se hizo un convenio específico entre el ilustre municipio de Cantón Mera y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para el reconocimiento arqueológico y complejo de todo. Es decir, ya iban a financiar un trabajo de arqueología. A ver, Carlitos, vea, el hecho es que de esos entonces a los que usted se refiere, a la fecha, también ha sido prácticamente nula la acción de los ciudadanos de Pastaza, digamos, para no poner nombres de los alcaldes, de los concejales, en los gremios, de la sociedad de Pastaza, y el patrimonio cultural está como está actualmente. O sea, digamos... Tiene toda la razón usted, porque una obligación de los ciudadanos de Pastaza es precautelar, ¿no? Es precautelar su patrimonio. Su patrimonio claro. cultural, su patrimonio cultural. Pero 21 años de olvido. No se hizo absolutamente nada. Existe una ordenanza municipal, ¿no? En la cual determina situaciones muy importantes, la no construcción de edificios, etcétera, etcétera. Y además, son 700 hectáreas las que están intervenidas, de hecho, del área antropológica, arqueológica y cultural como patrimonialidad. Son 700 hectáreas, don Salomón, para hacer proyectos grandes ahí. Un proyecto grande que nosotros pusimos acá era la de hacer museos de sitio, es decir, cómo estaban habitando los hombres precolombinos en la cima, ¿no? Claro, eso nos contaban de patrimonio, y usted también, ¿no? Claro, sí, O sea, hay vestiggios de canoas porque en invierno llovía demasiado y por eso son las tolitas para que en la parte superior puedan, no sé si descansar o alguna cosa. O sea, los proyectos eran muy trascendentes en ese tiempo para realizar un trabajo completo, ¿no? Pero definitivamente se ha quedado abandonado 21 años al Salomón. ¿Le parece justo? No, o sea, y coincide con... años tal vez. Con otros tiempos, ¿no? Incluso, yo le digo también como periodista, pues hicimos una revista del Ministerio de Cultura, cuando había todavía el Ministerio de Cultura aquí, y pues ahí se evidenciaba que podían existir muchas ideas y que el municipio de Mera prácticamente no ha tomado nunca cartas en este asunto, más bien van allí a reclamar votos para una elección y no para rescatar el patrimonio. Esa ha sido la corriente de este país. Mire que el que fue presidente, Lenín Moreno, vino a transar con los señores del Tesulay, cuando Antonio Vargas era dirigente de ahí, y por los votos, pero no por el patrimonio. Y eso es desde el candidato a la presidencia que le estoy refiriendo, hasta el concejal más niño que pueda tener esa administración. Entonces, la clase política mismo como que no le interesa, no sé cómo ver esto, Carlos. Está bien, esa es una cuestión de trabajo mancomunado, multiinstitucional, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces los trabajos de arqueología, los museos de sitio, los caminos que se iban a dar, ¿no? Por los montículos establecidos, era un trabajo muy hermoso que iba a potencializar no solamente el patrimonio cultural, sino la parte turística. Estamos en un sector muy importante, ¿no es cierto?, en la mitad de Shell y Cuyo. Pero definitivamente estos proyectos se quedaron abandonados, proyectos de profunda connotación. O sea, ¿y hay que darlos por perdidos ya a esta altura del partido, Carlitos? No, todavía no. ¿Ah? Y díganos de esas razones, por favor. Nosotros difundimos en varios periódicos, ¿no?, los proyectos que teníamos pendientes ahí para hacer. Y aquí tengo la primera reunión con el Instituto de Patrimonio Cultural con los funcionarios. Tenemos grandes proyectos ictiológicos, Universidad Holística, y un proyecto de profunda trascendencia que queríamos hacer es este proyecto que se denomina la creación de un instituto multidisciplinario de investigación científica. Eso hubiera dado unas puertas muy grandes a la parte científica en el área de la medicina, todo con enfoque intercultural. Es decir, que no se quedaba únicamente con la parte arqueológica, con el estudio, ¿no?, sino más de los proyectos que iban a reivindicar ese espacio geográfico que definitivamente tiene un tinte hasta sagrado, un profundo
conocimiento de la arqueología, de la antropología. Le preguntaba y le repregunto, Carlitos. Sí. A ver, si no está todo perdido, ¿cómo hacer para que no se pierda mismo? Ya, ¿cómo hacer? Mi propuesta es esta. Mi propuesta es que aquí en la radio, ¿no? Con los compañeros que trabajan acá, primeramente convoquen a los 2 asambleístas de la provincia de Pastaza. Porque este es un tema político. Es un tema político, ¿no? Ellos están ahora con el gobierno. Y es ahora el gobierno que debe solucionar la problemática, más que todo, que usted sabe de la situación territorial, la parte jurídica, ¿no? Y tratar ya de una vez por todas, ¿no? Hacer una comisión interinstitucional a fin de ver los mecanismos necesarios para ir trabajando los proyectos, ¿no? Para llevar adelante la recuperación, la difusión de la parte primero arqueológica, de la parte etnográfica, de la parte social, a fin de que esos magnos proyectos se lleven adelante. Eso nos toca hacer a nosotros. Aquí, pero primero, un empoderamiento de parte de la población. Y segundo, también, como usted bien lo dice, la decisión política del gobierno, porque los gobiernos no les interesa también. No les interesa. Entonces, ¿cómo hacerle conciencia? O sea, el señor presidente actual está nuevecito, ojalá le interesara, a él no se sabe. Pero hace falta también decisión política y la población de Pastaza de un empoderamiento. Yo me acuerdo cuando cubríamos estas fuentes, en esos años, en 2007, 2008, que los proyectos que pueden levantarse ahí tendrían connotación continental. No es solamente ni siquiera para la provincia de Pastaza, ni siquiera para el Ecuador, sino connotación continental, porque ahí hay mucho que contar de la vida de amazónica, ¿no? Naturalmente ahí se encuentra la historia de los pueblos amazónicos. No sabemos qué pueblos están, y las dataciones ahí son de 700 a 1300. Es muy importante la zona, pero está olvidada. Es una lástima para nosotros. Pero bien dice usted, la actividad social. El pueblo tiene que definir esa situación. Porque en el patrimonio, cuando vienen a hacer los estudios acá del inventario de los patrimoniales, dicen, esta casa está bonita, haremos de patrimonio, dicen los arqueólogos, antropólogos, ¿no? El requisito fundamental para que esto sea declarado patrimonio es la voz del pueblo, es el reconocimiento del pueblo. Dicen, no, eso sí es patrimonio, vale la pena, ¿no? Pero ellos, y la socialización tampoco se hace. Y usted dice, don Salomón, es el empoderamiento de los colectivos sociales a fin de que la arqueología existente aquí en Sonai definitivamente ya de una vez por todas se hagan más los proyectos para reivindicar ese sector. Ahora, el problema es que está ocupado, pues está sobre las tolitas están personas viviendo ahí, digamos, ¿no? Y no hay ni siquiera los servicios básicos y todo, o sea, es más bien convertido un poco en tugurio y no en exhibición de un patrimonio cultural ancestral, ¿es así? Bueno, ¿Cómo hacer conciencia también en las comunidades y en la dirigencia indígena que tome cartas en este asunto? Bueno, usted manifiesta, es muy importante lo que se manifiesta. Eso sería de hacer un análisis jurídico con la parte legal. ¿Cómo está? No, eso sí yo no sé cómo está la parte legal, porque, mire usted, el Instituto de Patrimonio Cultural, ¿no? Él debía definitivamente poner también cartas en el asunto, pues. Totalmente. Claro, el municipio de Mera y el municipio de aquí de Cuya de Pastaza debían poner cartas en el asunto, ¿no? Pero mejores han hecho carreteras, han dado luz, etcétera, y no han precautelado la situación arqueológica del sector. Eso está mal. En tal virtud, yo pienso que don Salomón, partamos de acá, invitemos a los 12 asambleístas para conversar sobre esto, ¿no? Como es un tema político, yo pienso que con ellos podríamos ver la posibilidad de concienciar a las personas también para de una vez por todas estructurar este magno proyecto histórico, porque ahí se encuentran las verdaderas raíces culturales de la Amazonía y de la provincia de Pastaza. Sí, ¿no? Y eso es tenaz, ¿no? En los últimos minutitos de este diálogo con usted, Carlitos, usted nos ha dicho que estamos a foja cero en cuanto al cuidado de lo que debe ser patrimonio. La ciudad de Puyo
su centro histórico, las Eslavo Marín, digamos, ya desde la 9 de octubre. O sea, no, se nota que no tiene ningún patrimonio. Ya, por ejemplo, lo que era pensado, en determinado momento se tumbó, por ejemplo, para decir algo, el Teatro Amazonas, ¿no? En fin, de la casa que usted habla acá en el hospital militar, que, bueno, vea, aunque sea en esas condiciones, por lo menos está ahí para decir aquí hubo. En cambio, la ciudad de Puyo no tiene prácticamente nada, ¿no? ¿Usted tiene alguna estudio, alguna cosa que pueda decir esto es patrimonio, debería ser patrimonio aquí o es patrimonio? Pero hay un inventario. Hay un inventario, sí. Que se ha Pero hecho, por ejemplo, con el ¿cierto? incendio, Con el incendio se borró todo eso, pero sigue como patrimonio, pues, pero sigue como patrimonio cultural las casillas que estaban en ese sentido, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Pero lo más duro es para los dueños, ¿no? Para los dueños. Ellos no pueden hacer nada, porque están bajo el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En cambio, yo solicité una vez, ¿no?, que se reestructure de nuevo el inventario de la provincia de Pastaza, de toda la provincia de Pastaza, pero con estudios reales, ¿no? Con estudios reales en donde el pueblo vaya definiendo sus propias identidades, en este caso, en cuanto se refiere a patrimonio cultural. Pues, decir, no, esta casa sí es un patrimonio. Mire. ¿Sí habrá casas todavía patrimoniales aquí? Bueno, por eso... ¿Podría enumerarnos unita, dos? Por eso es importante nosotros hacer un reinventario actual, ¿no? Porque ya definitivamente algunas casas se han destruido, otras no son patrimoniales, ¿no? Ellos dijeron, vieron, esta casa es patrimonial, se acabó. En cambio, no ha habido una socialización masiva. Pero, a ver, Puyo tiene o no un patrimonio ahí donde que vivimos actualmente? Un patrimonio cultural expresado en sus edificaciones. Si tiene, por ejemplo, así como el casco histórico hay de Quito, ¿no? Sí, algunas casas sí están todavía. En la esquina del parque, por ejemplo, esa de madera. En la 9 de octubre. En la 9 de octubre, algunas. Sí, ya. Pero es imperante la reestructura de un nuevo inventario real. Eso no hace falta. Aquí al frente, Hostería Provincia. Instalación de los bungalows que tiene. Claro. Se podría considerar, no sé, ustedes que son estudiosos. Se podría considerar. Por eso es un trabajo que se debe hacer con el Instituto Nacional de Patrimonio, un nuevo inventario real, con una socialización masiva. Vengan a Salomón. Verán, en Mérida iban a patrimonializar un árbol, en la casa del árbol, ¿no? Porque decían que ese tiene espíritu, que la casa, el árbol, ¿no? Algunos ya querían hacer eso, pero conversando con la ciudadanía de Mera, no, dice, eso no es nada, es mentira todo eso. Un buen porcentaje de los habitantes me decían, no, eso no es nada. Entonces, ¿cómo se va a patrimonializar algo que no se conoce el pueblo? No es cierto. Eso nos hace mucha falta. En la calle Francisco Salvador Morales de Mera, antes de la casa del coronel Vivas, ahí hay una casa patrimonial, hasta los pilares de afuera se ve una construcción bien antigua. Está considerada en Mera el patrimonio. En Mera el patrimonio, y se destruyó un patrimonio, la casa de don Germán Fernández. Era enorme, frente a la cancha de fútbol, que era una hermosa casa de madera. Eso le tumbaron, imagínense. Ese era patrimonial de Alveras, para cuidar. Pero como les digo, don Salmón, es imperante hacer ese nuevo inventario real, ¿no? Con lo que tenemos. Ahí hay que empezar. Por ahí hay que empezar, ¿no? Y una lucha y la estructura de un comité grande a fin de que la arqueología de Sudán, un lugar muy importante para Mera, definitivamente, para Mera, no para Cantón, para la provincia y para el país, como dice usted, definitivamente ya se estructuren grandes proyectos para reafirmar las identidades. Sí ha habido descuido, ¿no? Hay descuido total. Total, no. No solamente en el patrimonio de lo que estamos hablando. El área cultural siempre ha sido descuidada. Nosotros nos movíamos sincero de recursos económicos. El área cultural definitiva es olvidada. El área patrimonial olvidada. Y bien que han traído ustedes este punto porque definitivamente nadie habla de esto. Nadie habla de patrimonialidad. Hablemos. Hay que hablar de eso. Vamos a hacer eso. Hay que hablar y insistir que es la tarea del ciudadano, ¿no? Para que el ciudadano en general, el resto de la población se empodere de esto, ¿no? Se empodere. Sí, porque si no también, si poco nos importa, ¿qué? Queda abandonado. Por eso es importante que usted convoque a los señores asambleístas
¿no? Para tratar este tema, que van a ser también, pues, porque ellos deben ahora trabajar en esos temas importantes para la provincia. Entonces, llame don Salomón. Sí, Estaremos aquí pero presentes. por supuesto, vamos a conversar con los señores asambleístas, porque estos temas ciertamente son de interés, Son de interés. histórico, pues. De interés histórico. Claro, así es. Gracias, Carlitos, y hasta una nueva oportunidad. Estamos siempre aquí presentes, don Salomón. Le agradezco. Muchas Así gracias es. a los compañeros, don Luchito, a ustedes.